Buenos días, bienvenidos a todos a este evento digital de hoy, organizado por la Fundación Consejo España-China y por Casa Asia. Soy el secretario general de la Fundación Consejo España-China. Es un ente público-privado dedicado a la diplomacia pública con China, es su instrumento principal. Y nuestras actividades van desde lo empresarial, económico, a lo cultural y científico. Os invito a seguirnos en las redes sociales y a visitar nuestra página web. El evento digital de hoy, el webinar de hoy, organizado con Casa Asia, estará dedicado al aumento de los fletes, del precio de los fletes marítimos. Analizaremos las causas, las consecuencias sobre las empresas, los consumidores y un largo etcétera de preguntas. Yo creo que será muy interesante y para eso contaremos con un moderador del Instituto de Empresa y con 4 panelistas grandes profesionales para ello. Y sin más dilación, invito a Amadeo Gensana, director de Programas Económicos de Casa Asia, a decir unas palabras. Pues muchísimas gracias, secretario general. Gracias también a la Fundación Consejo España-China bueno, pues por liderar esta iniciativa, ¿no? Y por hacernos la propuesta de organizar conjuntamente este webinar. Creo que, como decía el secretario general, es un tema tremendamente interesante, ese aumento, ¿no? del precio de los contenedores desde China, pues que se viene produciendo aproximadamente desde mediados del año pasado, ¿no? Además, pues es un tema que afecta, pues yo creo que a toda la cadena de valor, ¿no? Empezando por el fabricante hasta el consumidor final, porque, bueno, pues China es el principal cliente de los grandes puertos españoles y, por lo tanto, pues, bueno, el efecto que tiene el precio de los fletes desde China, pues yo creo que se deja sentir de una forma muy directa en nuestra economía, ¿no? Agradecer también a los panelistas, ¿no? Que estén hoy aquí, a Amparo Mestre, a Domingo Cía, a Jaime Montalve y a Albert Oñate, el que pues, se hayan ofrecido, ¿no? Pues esperemos que salir de aquí, si no con respuestas, porque yo entiendo que nadie tiene una varita mágica, por lo tanto, pues no podemos saber lo que va a pasar, como mínimo, pues con algunas ideas del por qué está sucediendo esto y de qué es lo que podría suceder en el futuro, ¿no? Por mi parte, pues poco más. Me gustaría ya cederle la palabra al moderador de esta sesión, Rafael Pampillón, que es economista y profesor del Instituto de Empresa. Rafael, Muchas adelante, por gracias. favor. Muchas gracias también por la invitación a moderar este debate. Sin duda va a ser muy interesante porque sabemos bien que el despegue económico de Asia, que ahora también se está notando en los fletes de América Latina, ha sido mucho más rápido y mucho más temprano que en Estados Unidos y en Europa. Asia ha manejado mucho mejor la crisis, también porque ha gestionado la pandemia con políticas de rastreo que les ha permitido el contacto social más rápido. También son economías muy industriales, son economías donde no hay tanto sector servicios, que son los que han provocado más dificultades en la economía turística de España, de Francia, de Italia. Se ha notado mucho que Asia es una economía industrial, Japón, China, Indonesia, Malasia, Taiwán, y luego que han creado una zona de libre comercio. Una zona de libre comercio lo que les ha permitido reconfigurar sus cadenas de valor, sus cadenas de aprovisionamiento, de manera que ellos han podido producir y vender y exportar con mucha más rapidez que nosotros. Una gran demanda de productos de esa zona del planeta. En un artículo que escribo hoy en Expansión sobre la salida de la crisis en España, se está viendo cómo el sector manufacturero español tiene muchos pedidos, pero le están faltando los suministros. ¿Por qué? Porque las cadenas de aprovisionamiento se han roto. Las pandemias en Europa y en Estados Unidos han generado una ruptura de la cadena de valor. Entonces, esto en Asia no ha pasado. Ellos han reconfigurado dentro de la propia Asia un comercio internacional muy fuerte
con una atracción potente además de centros productivos. Y por último, gastan mucho en I+D. Y además el gasto en I+D que realiza, por ejemplo, que es mayor que el que realiza Japón, es un gasto que hacen las empresas. El 80% del gasto en investigación y desarrollo de los países asiáticos, ese 80% lo hacen las empresas. En España es el 60%, en la media de la OCDE el 70%. Entonces Asia se reconfigura como una zona muy importante para exportar y también para importar, para producir. Y a eso se une, sin duda, ya la recuperación del resto del mundo, porque ya la masiva vacunación, excepto en América Latina, que se está generando en Estados Unidos, están demandando productos procedentes de Asia. Y a la vez hay que enviar contenedores y barcos a Asia para aprovisionarse. En definitiva, yo creo que hay, como decíamos antes a micrófono cerrado, una gran demanda y la noticia positiva es que la recuperación está en marcha del mundo, que la pandemia queda atrás, que ese mes de agosto que duró un año ya se terminó. Y que ahora, claro, como durante un año hemos estado un poco paralizados, pues ahora no tenemos la flota que deberíamos tener para poder suministrar. Y este aumento de costes, es la mala noticia, va a generar, desgraciadamente, este aumento de costes va a provocar unos aumentos de inflación. Y lo que hay que luchar contra esa inflación, primero los bancos centrales, ir recogiendo un poquito velas para que no tengamos tanta cantidad de dinero, y va a aumentar mucho la demanda por el gasto público de Estados Unidos y de Europa, lo cual va a generar también inflación, y el remedio a esa inflación es la competencia, es la productividad, es la reducción de costes en todos los sentidos. Y por eso hoy hemos traído aquí a 4 personas que saben muchísimo más que yo de lo que es este mundo de los fletes, y que ese coste que supone el transporte naval, pues se pueda reducir. También porque están subiendo los impuestos a la carretera. Hoy hemos conocido en España que el gobierno quiere subir y dar un peaje por utilizar autovías. Eso va a subir el coste del transporte por carretera y se trasladará al transporte al ferrocarril y probablemente también al sector naval, lo cual supondrá más demanda de buques y más demanda de transporte. Sin más, y agradeciendo otra vez la invitación, paso en primer lugar la palabra a Amparo Mestre. Amparo Mestre es la directora de inteligencia de mercados de la Fundación Valencia Port, y ella le voy a preguntar en qué se ha notado esta tendencia y cómo creéis vosotros desde el puerto de Valencia que puede evolucionar a medio plazo. Eva no. Sí. Amparo tiene la Hola. palabra. Hola, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por contar con el Puerto de Valencia para esta interesante mesa redonda. Efectivamente, el Puerto de Valencia no ha sido ajeno a la situación que estamos viviendo en el mercado, con unos niveles de fletes históricamente altos, y los usuarios del Puerto de Valencia se están enfrentando a esas mayores tarifas en el comercio internacional. Para medir realmente el efecto que está teniendo en el Puerto de Valencia, nos puede ser útil revisar la evolución del VCFI o Valencia Container Freight Index. Para quien no lo conozca, el VCFI es el índice de fletes creado por la Autoridad Portuaria de Valencia y la Fundación Valencia Port, precisamente con el objetivo de permitir el análisis de la evolución de los precios del transporte de la exportación desde Valencia a los principales mercados, con una metodología muy análoga al índice de Shanghai, que es el de referencia, el que tenemos todos en la cabeza, pero para el caso de Valencia y utilizando los datos de la serie de panelistas que operan en el puerto de Valencia. Pues bien, desde el segundo semestre del 2020
el índice general registramos un crecimiento de más del 85% en los fletes, lo cual es un crecimiento bastante importante. Si vamos por áreas geográficas, la tendencia es la misma en todas las áreas geográficas hacia que conectan con el puerto, en todas están subiendo los fletes, sí que es cierto que con diferente intensidad. Por ejemplo, con Estados Unidos la subida es de más del 100%. Para el caso de lejano Oriente, por ejemplo, los fletes se han multiplicado por 3 desde que empezó a realizarse el índice en el año 2018. Pero en este mercado es importante decir que los fletes partían de niveles realmente bajos. O sea que cuando hablamos de una subida de fletes de multiplicar por 3, hay que ponerlo en todo en un poco en perspectiva. Y sobre este índice, decir que está disponible de una manera mensual en la web de la autoridad portuaria y que en abierto para quien quiera consultarlo. Y esa es la situación actual de los fletes en el puerto de Valencia. Respecto a cómo van a evolucionar la situación en los próximos meses, tendríamos que ir un poco a analizar las causas que están detrás de estas subidas de los fletes, que por ir muy rápido y no extenderme más, podemos hablar de 4 puntos principales, que hablaríamos de un boom de demanda. Estamos viviendo un boom de demanda que ha significado que un desplazamiento del gasto tradicional de servicios en las economías occidentales a bienes de consumo. Esto ha hecho que la demanda de transporte marítimo suba mucho. Ha habido algún cierto problema de ajuste entre oferta y demanda. La asimetría comercial de las rutas, el imbalance entre importación y exportación, sumido a la retracción de capacidad de los meses más duros de la pandemia, de abril y mayo del año pasado, ha hecho que la oferta responda más lento que al crecimiento de demanda. Y no solo en cuanto al tráfico de mercancías, sino también al posicionamiento de equipamiento, que es el tercer punto que estamos viviendo, una escasez de contenedores vacíos, que quizá no es tanto escasez en términos absolutos, sino que los contenedores no están donde se necesitan. Eso hace que las navieras estén teniendo que luchar contra esta gestión de la logística del contenedor vacío, que se está encareciendo. Y por último, estamos viviendo en algunos puertos unos problemas de congestión portuaria por diversos factores, que también está afectando a la atención que se da a esa carga. En la medida que todos estos factores evolucionen, esperamos que la evolución de los fletes responda. Muchísimas gracias, Amparo. Ahora os voy a preguntar de una manera muy breve, luego os volveré a dar la palabra. Os iré nombrando a Alberto Oñate, que es vicepresidente de ASECOB y director general de COSCO. Muy brevemente, luego te haré otra pregunta, Albert. ¿Cuáles son las razones de esta subida de los fletes? Bueno, de las razones yo creo que Amparo, bueno, ante todo, buenos días a todos. Yo creo que Amparo ya ha apuntado básicamente las que son las principales, pero bueno, yo puntualizaría alguna cuestión más. Hay un efecto claramente, o el titular sería de la respuesta rápida, es el COVID-19. O sea, el COVID-19 aún sigue afectando a todos los estratos de nuestra vida diaria y, por supuesto, también de la economía y del transporte. Cuando se declara los primeros casos de COVID, precisamente en China, coinciden además con las preparaciones, primero la preparación, luego con el Año Nuevo chino, y se empieza a ver efectos cuando aquí en Europa nos parecía una cosa exótica y no sabíamos ni que existía, y por supuesto no podíamos imaginar el impacto que luego iba a tener. Esto ha llevado a una recuperación absolutamente asimétrica. Cuando estábamos aquí despegando casos o nos empezábamos a confinar en marzo del año 20, en China empezaban a ver ya la luz al final del túnel, con unas políticas muy estrictas, y empezaba a recuperar un poco esta producción. Con lo cual ha sido absolutamente asimétrico. El boom de los bienes de consumo frente a los servicios nos ha cogido con el pie cambiado absolutamente a todos, no solamente a nosotros, las navieras, absolutamente a todos.
derivado también de la pandemia, ha habido y sigue habiendo congestión en muchísimos puertos del mundo. Era un tema que incide directamente en las rutas. Estados Unidos, en los puertos de la costa oeste, esperas habituales de 15 días, en puertos de primera magnitud como Auckland, Los Ángeles, etc. En Australia se ha llegado a tener 20 y 22 días de espera para poder atracar buques. Puerto de Pireo congestionado, Rotterdam congestionado, Felixstowe también congestionado, y aprovecho para decir que los puertos españoles han respondido, yo creo que con una eficiencia altísima, y es de los países así de primera división que mejor han podido mantener el nivel. Y ya por último decir que sigue habiendo restricciones operativas en prácticamente todos los lugares del mundo. Cada mano portuaria que está descargando un barco a la salida se debe de limpiar por protocolos COVID toda la maquinaria. Eso hace que se ralentice toda la operativa portuaria. Todo este cóctel más o menos lleva a la situación de, al final, pues hay un desajuste entre oferta y demanda y hay una escasez que al final se paga con fletes. Muchísimas gracias, Domingo. Pues le damos ahora la palabra, perdón, Albert. Muchísimas gracias, Albert Oñate. Le damos la palabra ahora a Domingo Cía, vocal marítimo de Altella Oltra, y que también, como primera pregunta, brevemente, las razones por las que han subido los fletes. Bueno, pues primero buenos días a todos. Buenos días. Gracias por esta invitación. Poco más que añadir a lo que han comentado Albert y Amparo. Está claro que todos los puertos están trabajando a un ritmo más lento. Los equipos no se están vaciando con la rapidez que se debería, y todo esto está causando un retraso en la devolución de equipos al mayor trade que tenemos ahora mismo, que es o el China-Mediterráneo y el China-Estados Unidos, o China-Norte de Europa. Todo esto pues está causando la falta de espacio que tenemos, la falta de equipo que tenemos y esta subida histórica de fletes. Muchísimas gracias, Domingo. Jaime Montalvo es director internacional de la Cámara de Comercio de España, y le preguntamos también, así brevemente, a qué se debe, qué razones hay para esta subida de fletes. Bueno, muchas gracias, Rafael. Muy buenos días a todos. En primer lugar, de forma muy breve, pues agradecer, por supuesto, a la Fundación Consejo España-China y a Casa Asia la oportunidad de participar en esta mesa, en la que me acompañan auténticos especialistas en el sector, personas con responsabilidades y que trabajáis bueno, pues a pie de obra todos los días, y que creo que habéis descrito ya muy bien las principales causas. Yo poco puedo añadir, pero bueno, sí quizás con una reflexión general. Nos encontramos ante un sector cuyos precios no están regulados, es decir, al final la fijación del precio de los fletes es fruto de la oferta y la demanda. Aquí se han puesto de relieve las consecuencias de lo que ha sido el COVID-19 en la disrupción de cadenas de valor, de líneas de suministro y de la oferta y la demanda en general, tanto del transporte como de la producción en distintos países. Lógicamente, por el lado de la oferta, nos encontramos con un sector relativamente oligopolístico, pero también es verdad que un sector con competencia, y donde entre los costes, hablando un poco de la oferta, se ha producido un aumento importante del precio de los combustibles. Obviamente hay una escasez de contenedores fruto de la presión de la demanda, del hecho de que, bueno, pues efectivamente la economía china, la producción china se ha recuperado enormemente, presionando, por lo tanto, desde el lado de la demanda esa oferta de contenedores. También ha habido escasez de buques, puesto que muchos megabuques estaban en proceso de adecuación para ajustarse a las nuevas normativas medioambientales. Bueno, al final el tema de los puertos, que se ha puesto de manifiesto también desde el lado de la oferta, cómo se ha traducido ese proceso de congestión también en un alargamiento enorme de los plazos, que suponen, al fin y al cabo, pues
pues un aumento en los costes. Los costes no solo es por el precio de los fletes, evidentemente es por muchos otros elementos. Y lo mismo pasa en el caso de las importaciones. Ahí habría que añadir, por supuesto, los efectos del tipo de cambio y la propia evolución de los costes de producción en origen, ¿no? Que en el caso de China, obviamente, es la gran fábrica y ahí están el origen, el epicentro del crecimiento que va a tener lugar en el próximo ciclo, pero indudablemente es una presión enorme sobre la demanda y se han llegado a pagar, entiendo, incluso la vuelta de contenedores vacíos a China por la demanda que hay, sin que luego vuelvan haciendo escalas de contar con contenedores para volver a sacar producción. Y eso, al margen ya de la normativa en China sobre la imposibilidad de importar residuos no reciclados, que también era una de las partes de carga que tenían los buques en su camino. Por tanto, ha habido un gran desequilibrio producido por la recuperación temprana de China, por las disrupciones que se han producido y obviamente entiendo yo y creo que podemos también comentar cuánto es de coyuntural. Seguro que en la segunda parte de nuestra conversación hoy, o cuánto puede estar indicando una tendencia a futuro. En mi opinión tiene bastante de coyuntural, pero hay elementos que ya indican que vamos a tener cambios importantes en lo que es el comercio internacional. A nosotros nos preocupan mucho y lo seguimos también desde la Comisión de Puertos de la Cámara de Comercio de España, que por cierto preside la Cámara de Comercio de Valencia. Entonces, bueno, pues si queréis ya sobre eso ya podemos discutir un poco más adelante. Gracias. Gracias a ti, Jaime. Damos una segunda ronda. Amparo, por si quieres añadir alguna cosa más a lo que dijiste antes. El micrófono, Amparo, el micrófono. Perdón. Nada. Con respecto al caso del puerto de Valencia, para añadir, igualmente que hacíamos la revisión de los fletes, también en el puerto de Valencia estamos viviendo ese dinamismo de la demanda que hacíamos mención antes. El 2020, aún con la pandemia, las cifras con las que se cerró el tráfico fueron prácticamente las mismas que en el año 2019 y el primer trimestre del año se puede ver que el comercio está siendo dinámico en general en valores agregados del puerto y también con China, que se confirma como principal socio comercial de Valencia Port. Existe un servicio de tren desde hace ya bastantes 3-4 años. El tren, lógicamente, la capacidad del mismo es muy limitada. Se están moviendo ya desde casi todo China. Lo que pasa que, bueno, el puerto o el sitio de salida más habitual es en la zona de Yibu, Zhejiang. ¿Qué problema hay? El mayor problema es el espacio. ¿Qué ha pasado? Al igual que ha pasado ahora con las navieras, el tren ha sufrido los mismos incrementos de tarifas e incluso más caro que las navieras. ¿Diferencias en tiempos de tránsito? Pues 5 o 6 días menos va a tardar el tren. El tren yo creo que está más basado para mercancías de gran valor. Mercancías de gran valor o sí, este tipo de mercancías. Porque, de hecho, se ha puesto más caro que el flete marítimo. Y hay que ver, también se está montando ahora servicios de camión, pero lógicamente también son servicios de camión y son bastante caros. Pero bueno, el servicio este de camión es algo que ha empezado ahora, habrá que ver cómo va funcionando y si es óptimo o no. Y en cuanto a la pregunta de las implicaciones, lógicamente, el consumidor al final es el que va a tener que soportar este incremento de fletes. Es una cadena logística donde empezamos con la fábrica o el fabricante, el importador, el transitario y, bueno, entre medias está la naviera, lógicamente, transitario y luego el consumidor final. Los costes de flete han subido una barbaridad. Desde mediados del año 2020 pues, ha habido un incremento bestial.
y este incremento, lógicamente, no lo puede soportar el importador, lo tiene que repercutir al consumidor. Está claro que hubo gente que se adelantó en compras a esta subida de fletes, que hicieron unas mayores compras y han conseguido o consiguieron comprar a niveles de fletes más bajos, han tenido stock y han podido mantener precios. Pero el que no tuviese stock tiene que repercutir este incremento de fletes al consumidor final. Aparte de, bueno, pues luego ya hay otras implicaciones, como la tesorería de las empresas, pues se resiente. Puede haber problemas de pagos, todo esto son añadidos, que no se sabe hasta dónde van a llegar y hasta cuándo vamos a estar así. Muchas gracias. Y a Jaime le quería preguntar si cabe esperar un cambio estructural en las dinámicas comerciales internacionales y con este impuesto que ha presentado el gobierno ayer a las autovías, saber si el transporte por ferrocarril, que puede ser que aumente, dado que va a aumentar el coste de transportar por carretera, cómo puede afectar también, si va a beneficiar o va a aumentar el tráfico marítimo en las relaciones que pueda haber en el comercio dentro de España. Albert, el micrófono. Ah, no, es Jaime. ¿Jaime está? Estoy. Sí. Gracias, Rafael. Bueno, quizás lo primero que tendríamos que empezar señalando es que, bueno, pues efectivamente estamos en una situación coyunturalmente compleja, pero si hablamos simplemente de China, pues nosotros vamos a seguir teniendo en China la gran fábrica global, que también es la gran fábrica para España. Nosotros antes de la pandemia importábamos más de 32.000 millones de euros de China y exportábamos unos 7.000. Es decir, obviamente seguimos la dinámica de las relaciones internacionales. Está muy centrada en el hecho de que en Asia se está fabricando, precisamente por ese carácter industrial de los países, y en particular de China, la capacidad de exportación de bienes. Pero indudablemente nosotros, digamos, en este lado del mundo somos una potencia en la exportación de servicios y es cierto que con el comercio electrónico y la irrupción de la pandemia se está viendo efectivamente que sigue habiendo una demanda de bienes, es decir, sigue habiendo una demanda de bienes y seguirá habiendo una enorme capacidad de producción de China en particular, ¿no? ¿En qué medida se puede ver esto alterado en el futuro? Bueno, lógicamente hablamos un poco de lo que puede suponer el encarecimiento de las importaciones. Las importaciones como antes creo que comentaba, no dependen exclusivamente del precio el precio de las importaciones depende, por supuesto, del coste de los fletes, que, como decía Albert, probablemente se va a estabilizar hacia la baja. Depende de los tipos de cambio, depende de los costes de producción en origen y, obviamente, los costes no son solo monetarios, sino también en términos de plazos. Todo lo que contribuya a encarecer un medio de transporte a través de impuestos o a través de un aumento en los costes o a través de una escasez en la oferta, en principio tendería a promover el uso de otros medios de transporte. Pero comentaba Domingo las restricciones que hay, por ejemplo, en el caso de China. O comentaba Albert en el caso de la posibilidad de que, bueno, estamos hablando de un caso concreto respecto a China, pero con otros mercados y en tráfico más regional no se ha notado ese efecto coyuntural. Lo que sí parece, y quiero también responder en parte a la pregunta, es que con la irrupción de la COVID-19 hay otros elementos que pueden inducir una desviación de comercio. O sea, no solo el encarecimiento de las importaciones de un determinado país, como puede ser el caso de China, harían que se desvíe, digamos, comercio hacia otros posibles suministradores. No es una cuestión exclusivamente de eso. También hay una cuestión que se ha puesto de manifiesto en estos meses, que es la necesidad de autonomía estratégica.
autonomía estratégica para los países y autonomía estratégica para las empresas. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente ha habido un problema de suministros y las cadenas de valor han tendido a regionalizarse, entre otros motivos, no solo por la falta de movilidad, sino por la necesidad de garantizarse suministros de forma más cercana ante los propios problemas del tráfico. Eso sí creo que es una dinámica a la que debemos enfrentarnos. Obviamente, abriendo todo lo posible el marco de las relaciones comerciales, pero tenemos que ser conscientes de que efectivamente es importante garantizarse los suministros. Y en ese sentido puede haber un cambio de suministradores en función de la cercanía, la capacidad de servir en plazos, etcétera. Yo creo que esa es una dinámica que es un reto para absolutamente todos, obviamente para los operadores del sector marítimo, pero también para las propias empresas, que son clientes y que importan y que luego han de poder trasladar al consumidor un precio competitivo. Entonces, y sobre todo una garantía de suministro. Mucho más en los tiempos en los que estamos con comercio electrónico de por medio, donde realmente hay un just-in-time delivery y la logística es absolutamente fundamental. Por tanto, a la pregunta que me hacías, mi contestación es, obviamente, esto va a afectar y los poderes públicos lo que deben hacer es hacer un sector logístico de distribución y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, que sea lo más competitivo posible. Solo así acabarán ganando los consumidores a través de unos precios más competitivos de las empresas. Muchas gracias, Jaime. Ahora tengo aquí varias preguntas de los asistentes. Una primera para Amparo. La pregunta va enfocada a las empresas de transporte. ¿Hacia dónde va el flujo de contenedores que entran por Valencia? Por ejemplo, como dato aproximado, pregunta Eloy, ¿qué proporción de contenedores tiene como destino Madrid? Amparo. Sí, pues dentro del hinterland del puerto de Valencia, obviamente el área de comunidad valenciana de la Comunidad Valenciana es muy importante, pero también Madrid lo es. Las principales, la mayor parte de contenedores que llegan a Madrid por la vía marítima están entrando por el puerto de Valencia. Y podríamos estar hablando de un porcentaje del total de los que entran en Valencia entre el 15 y el 20%. Muchas gracias. Pregunta Fernando Martín. ¿El incremento de fletes puede inducir a que los importadores salten de los servicios de los transitarios, y encarguen sus embarques directamente a las navieras? No sé quién puede contestar. Yo puedo contestar, creo que no tiene absolutamente nada que ver, una cosa con la otra, el precio no tiene nada que ver con esto. Si me permitís, y me cuelo, comentar un par de cuestiones muy rápidas. Por favor, Albert. O sea, China no solamente exporta y no solamente exporta barato, o sea, está subiendo muchísimo las exportaciones de calidad de los productos chinos en el mundo. Y no solamente exporta porque sino cada vez compra más bienes a la Unión Europea y también a Estados Unidos. Y de hecho, el año 2020, por ejemplo, en Estados Unidos, la balanza comercial subieron bastante las exportaciones americanas para China. Hablamos de Extremo Oriente en un conjunto. China, por supuesto, es el país más grande, pero sí que es verdad que hay países que están asumiendo ese rol histórico de la fábrica del mundo, se está derivando hacia otras cuestiones. Y también quiero decir una cuestión, el tema medioambiental, que para mí es una de las cosas importantes. China abandera, es uno de los países que está liderando esta concienciación que partía de una situación complicadísima. De la Unión Europea ha anunciado un plan mucho más ambicioso que las zonas en el mundo sobre el control de las emisiones, y eso va a hacer un cambio de paradigma en las normas del consumo. Posiblemente comprarnos camisetas a €1,50 pues no va a ser posible de aquí a un tiempo por muchísimas razones. Y no solamente porque el precio del transporte sea caro, será por muchas otras razones. Entonces, eso también son elementos que debemos de tener en cuenta. Y volviendo a lo primero, no tiene nada que ver, el mercado es no solamente el mercado del comercio internacional es grande, es enorme, sino que crece prácticamente cada año
con dos excepciones, en el 2020 por la pandemia y en el 2009 por la crisis. Pero llevamos 30 años, de cada año hay subidas en el volumen internacional de aquí de las mercancías, con lo cual no hay que temer nada. Albert, aprovechando que estás en el uso de la palabra, hay una pregunta para ti de Víctor que dice: ¿cómo ha afectado la concentración empresarial de las navieras a la fijación de los fletes internacionales? Esto es una pregunta que se hace mucha gente y dice: a menor número de actores, mayor manipulación de precios. ¿Es verdad? Bueno, la mayor manipulación, no, yo creo que no. También no, igual no soy yo la persona más indicada para decirla, pero sí que os digo lo primero, el mercado es libre y vuelvo a insistir, los fletes cuando han estado bajos era porque el mercado lo estaba fijando, ahora están altos. Todas las compañías estamos sujetas a las autoridades de la competencia, tanto en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en China también. Suponer, y está absolutamente prohibido que entre nosotros nos intercambiemos los precios o fijemos estrategias en el mercado, y con seguridad y con rotundidad digo que no lo hacemos, al menos en mi empresa. Otra cosa, perdona, que son empresas que tendrán estudios de mercado y tendrán un conocimiento genial de cómo está aquí el mercado, y si hay oportunidad de poder maximizar los beneficios o recuperar parte de las costosísimas inversiones. Pero cualquiera que quiere está libre, por supuesto, de construir buques, de ponerse, y o sea, eso no hay ningún tipo de barrera, como mínimo nosotros no la ponemos. Vale, Albert, gracias. Muy brevemente, Domingo, a ver, una pregunta de Jordi. Aunque esperamos que efectivamente los fletes vuelvan a la normalidad, la falta de regulación y el control que ejercen unas pocas navieras se vuelve sobre el tema, ¿no?, de la oligopolización, ¿no? Han quedado manifiestas con esta crisis. Más allá, las previsiones de recuperación, ¿no sería más útil instaurar algún tipo de normativa regulatoria mundial, Domingo? Hombre, eso ya existió en su día y se canceló. Existía una conferencia de fletes que luego fue anulada hace mucho tiempo. Ahora, para mí, lo lógico es que hubiera un mayor control. No sé cómo se puede hacer, pero sí está claro lo que decía Albert, es un mercado libre, un libre mercado, cada uno puede aplicar las tarifas que quiera o que crea en ese momento, pero creo que habría que ejercer un mayor control sobre esto. Muchas gracias. Es cierto. Jaime, Felipe Pérez nos pregunta cómo va a afectar la aplicación de la tecnología del blockchain al comercio internacional, especialmente en la emisión y transmisión de mercancías y riesgos. Jaime. Sí, bueno, me parece, es una pregunta muy técnica, no tengo una respuesta precisa, pero sí creo que me permite, la pregunta me parece interesante porque nos abre la puerta sobre lo que creo que es la transformación de todos los sectores con el elemento transversal de la digitalización y los elementos de seguridad que tienen que prevalecer cuando estamos digamos, moviéndonos a través de plataformas digitales y manejando muchísima información con todas las restricciones que eso tiene que tener desde el punto de vista de la seguridad, digamos, de la ética. Y es cierto que bueno, se tiende a ver el sector como un sector muy tradicional. Claro, es muy visible la llegada de un buque, pero indudablemente creo que se está haciendo un esfuerzo enorme, tanto, estoy convencido, eso nos lo puede decir Albert o nos lo puede decir Amparo, tanto desde el lado de los operadores de las navieras como digamos, a nivel de las infraestructuras portuarias. Ese es un proceso en el que los poderes públicos pueden ayudar. Es decir, la realización de este tipo de acciones para segurizar las transacciones y dar no solo un elemento más competitivo en precios, sino también efectivamente en fiabilidad, yo creo que es un elemento fundamental. No sé exactamente cuál puede ser el impacto en términos técnicos, pero sin duda alguna es la línea en la que se está avanzando. Eso deberían contestar también bueno, las personas que nos acompañan que están en la operativa. Sí, muchas gracias. Joan Ross pregunta
que como la importación de productos, las commodities, ¿no? Que vienen, dice, desde China, no pueden soportar estos incrementos de fletes a largo plazo porque les supone un incremento de precios muy alto en el producto para repercutir en el consumidor final. Entonces él pregunta, ¿esto puede fomentar el incremento de producción industrial de estos productos en Occidente y reducir el comercio internacional? Es decir, la importación de productos que tiene que hacer China les va a subir los costes por la subida de los fletes y de las materias primas. Esto puede dar entrada a otros países como puede ser México para Estados Unidos o otros países europeos para el caso de España. ¿Se puede producir esa reducción del comercio con China? Yo, si me permitís, Sí, diré, por favor. sí, diré que sí, por supuesto que se puede producir. De hecho, yo creo que las navieras seguimos al mercado y no generamos, o sea, que nosotros no decidimos poner las factorías en un sitio o en el otro. Y de hecho, Turquía está creciendo desde hace muchísimos años como una alternativa a la producción en los países asiáticos por su proximidad, porque es más sencillo y hay más vías para llevar las mercancías, no solamente por la vía, hay por tren, camión, barco, etcétera. Entonces, yo creo que sí, por supuesto que el incremento de los precios va a generar, como ya he mencionado antes, también pautas del consumo. Todo eso son influencias que pueden cambiar en los flujos de la mercancía. Y yo, para acabar con el control anterior que hablabais de las navieras y tal, que estoy de acuerdo y ya que he dicho que se hace, pero sería también importante que se controlaran todos los diferentes estamentos. La factura final no solamente viene de la naviera, hay intermediarios, transitarios, hay puertos, hay tasas que no son iguales en todos los sitios, empresas estimadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se podría hacer, y esto, yo creo que el matriz del precio es la única cosa que incide. Yo no estoy de acuerdo, y es más, defiendo la naviera, aparte que trabajo para ellas, por supuesto, porque el gran desarrollo del contenedor, que ya tiene muchísimos años, permite a los cargadores de todo el mundo llevar mercancías a prácticamente cualquier rincón del mundo con seguridad, con rapidez, con eficiencia y con un precio fluctuante, por supuesto. Pero esto era una cosa impensable hace 30 o 40 años. Una persona no podía mandar un contenedor de vino de La Mancha o de La Rioja o del Penedés, no lo podía mandar a prácticamente ningún sitio si no eras un industrial enorme, etcétera. Hoy en día todo eso se ha permitido hacerlo, con lo cual yo creo que se ha beneficiado y se ha democratizado mucho el transporte mundial. Voy a preguntarle a Amparo. Hay un asistente, RFUSTE, que pregunta si no creemos que China, como país, va a actuar para que los fletes vuelvan a sus costes previos, es decir, vuelvan a una situación de caída para asegurar que las exportaciones chinas continúen. Es decir, volvemos sobre lo mismo, ¿no? Es decir, si China se va a defender frente a Turquía, como decías antes, como decía Albert, se va a defender frente a Turquía intentando bajar los fletes. Amparo. Sí. A ver, sin saber cuál va a ser la postura de China ante esto, un poco lo que se está comentando. Estamos ante un ciclo alcista de demanda y es previsible esperar que haya unos fletes y unos niveles de precios más altos de los que estaban antes. Antes los fletes estaban muy bajos y no se planteaba esta intervención. Tampoco sé si es la herramienta que utilizaría China para precisamente evitar este efecto de relocalización de las cadenas de suministro, porque eso responde a muchos más factores, no solo los fletes. Los fletes son una pequeña parte que obviamente han contribuido a que puedan darse estas cosas, pero tenemos costes laborales, tenemos decisiones estratégicas, lo comentaba antes Jaime, creo. La pandemia ha supuesto una ruptura de stocks que a muchas empresas les está planteando la necesidad de diversificar proveedores. Entonces, ya no es simplemente por el coste. Al final, el coste de que luego se pueda romper esa cadena de valor es mucho mayor que el sobrecoste que puede estar planteando ahora los fletes.
Muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas. A ver, J. Jorquera pregunta, a ver quién quiere contestar, si después del bloqueo del canal de Suez, en cuanto se estima que se ha incrementado el tiempo de rotación completa de un buque. Domingo, que pones cara de interés. Hombre, eso lo sabrá mejor Albert, pero está claro que esto ha supuesto un retraso en un alargamiento de los tiempos de tránsito, que nos ha llevado pues no sé, podemos hablar de si estábamos haciendo 28 o 30 días a 50 días, pero no más de eso, y todo esto se está regularizando poco a poco. Gracias. José Felipe pregunta, ¿podrían ahondar un poco más en el abanderamiento por parte de China de la sostenibilidad y qué efectos tendrá en el consumo y producción de bienes? Bueno, voy a contestar yo sin conocerlo tampoco aquí en detalle porque he sido yo que he mencionado el hecho. Yo lo que comentaba, que el factor de la sostenibilidad va a ser es un factor ya determinante y cada vez más va a ganar mayor protagonismo a la hora de las decisiones estratégicas de gobiernos, pautas de consumidores, cadenas de suministro, etcétera, etcétera. China es un país que partía de una situación de polución, muchísimas ciudades, creo que 9 de las 10 mayores ciudades con polución del mundo estaban en China, ha hecho un esfuerzo enorme, como en tantos otros sitios, para reducirla y además ahora mismo es líder en el sector de la producción de coches eléctricos, de motos eléctricas, etcétera. Entonces, eso es lo que yo quería mencionar, que muy posiblemente estos factores también van a incidir en muchas otras cuestiones. Y estas compras que podemos hacer, que igual son prescindibles, pues igual se van a hacer porque se van a agravar, bien porque el flete sea así, bien porque haya impuestos medioambientales que seguro que se van a ir aplicando, o van a dejar de haber desgravaciones medioambientales, que eso va a influir también en los intercambios. Muchas gracias, Albert. A ver, ¿quién puede contestar rápidamente a Alejandro, que nos pregunta, bueno, nos dice que primero buenos días, dice, como de todos es conocido, en numerosas ocasiones el transporte supone un condicionante a la hora de cerrar una venta. ¿Este incremento de precios de fletes supone una barrera para innumerables exportaciones? ¿Creen que este contexto fomentará el desarrollo de las economías locales? Es decir, se cierra más la economía, se internacionaliza menos y se reduce la globalización. Jaime. Sí, bueno, yo creo que es un tema que estamos abordando de una forma un poco general, lateral, pero es un tema muy importante porque al final estamos hablando de cuál va a ser la dinámica en el flujo de las relaciones comerciales internacionales. Bueno, pues obviamente existen, por los motivos que hemos hablado, una tendencia o tentaciones hacia intentar relocalizar la actividad por motivos de seguridad, por motivos de coste en ocasiones, pero eso va contra la tendencia de los tiempos. Realmente estamos en un mundo que cada vez se va globalizando más. Antes contestábamos a la pregunta sobre el blockchain, sobre la necesidad de abrir los mercados, y eso es en lo que las administraciones, en este sector es muy difícil decir qué es lo que pueden hacer las administraciones. Obviamente hay una regulación de la competencia, obviamente hay un programa de inversiones públicas en infraestructuras que pueden ayudar o en un tratamiento fiscal especialmente favorecedor. Eso incide en una oferta más competitiva, pero lo que tienen que hacer los gobiernos, y eso es lo que hacen instituciones también como las cámaras, obviamente es promover que haya un aumento de la apertura comercial, no solo a nivel multilateral, sino también a través de nuevos acuerdos comerciales como los que hemos mencionado que se están desarrollando en Asia. Tenemos el RCEP, que es un proceso de integración de la ASEAN, de los países del sudeste asiático, con los 5 grandes países de Asia. Y esa es la tendencia, es decir, eliminar aranceles, que es un coste importante en las importaciones, es decir, intentar eliminar barreras arancelarias y no arancelarias para que esa demanda se pueda mantener. Nosotros pensamos que estoy convencido que las navieras y los operadores van a dar respuesta a los aumentos de la demanda.
Obviamente no se puede hacer de una forma inmediata porque acomodar la oferta es un tema muy complejo, pero lo que tenemos que hacer desde las instituciones es promover un marco abierto y competitivo. Yo creo que todos los que estamos aquí defendemos ese modelo y además es el que genera realmente oportunidades. Comentaba Albert un elemento muy importante, perdonad que lo comente, pero detrás de todo lo que tiene que ver con las relaciones comerciales, en estos momentos hay una pugna por el liderazgo tecnológico en el mundo. Y China se está haciendo con un sector que era patrimonio casi de la Unión Europea y de Estados Unidos, sobre todo de la Unión Europea, que era el tema medioambiental. Es impresionante, pero en estos momentos, y se ha mencionado la capacidad de innovación y desarrollo que tiene la economía china, están ya liderando sectores donde era impensable que lo hicieran hace tan solo unos pocos meses. Por tanto, se van a dar muchas oportunidades en Asia, también para la exportación a ese mercado y para la inversión en esos mercados, y lo que tenemos que promover todos es un marco lo más abierto posible. Luego, a partir de ahí, con el aumento en la demanda internacional que eso puede producir, bueno, pues tiene que haber una respuesta desde la oferta, pero estoy seguro que los que nos acompañan saben que eso ocurrirá, ¿no? Con un poco de suerte. Así que, bueno, Gracias. eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Ya tenemos que cerrar. Nos quedan pues 18 preguntas en la cartera. Hemos estado con 150 participantes. La última pregunta viene de China. No sé el chino porque el nombre está en chino, pero le voy a dar prioridad a esta pregunta sobre las que nos quedan, precisamente por provenir de allí, ¿no? Que nos agradece muchísimo esta organización del webinar, que la temática es de gran interés mundial, y él dice: ¿cómo está afectando este incremento de precios de contenedores de China en los mercados asiáticos? Y en comparación con el retraso que económicamente tenemos en Europa. Gracias. Si alguien quiere contestar para terminar, es decir, si esto, el retraso que tenemos en Europa, si la subida de estos fletes en China va a afectar o a reducir la distancia. Yo al principio decía que esa zona del planeta era la que más activa estaba por muchos motivos. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta de este señor de la China? Una pregunta algo complicada. Vamos a ver, yo entiendo que el consumo siempre va a existir, entonces nosotros podemos llevar, o Europa podrá llevar un retraso en la recuperación económica, pero el consumo va a seguir. Los va a aumentar fletes, incluso, ¿no? Sí, tiene que aumentar. Poco a poco irá aumentando. Claro. Los fletes no se van a mantener así durante muchísimo tiempo. Entonces, entre la recuperación nuestra, la bajada de fletes que irá paulatinamente a la baja, el consumo no se va a resentir e incluso se va a incrementar. Muchas gracias. Bueno, pues ahora son las 10:30. Ahora hay 121 asistentes. Vamos a clausurar esta webinar. Y pediría a alguien de la Casa de Asia que tomase la palabra. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una sesión tremendamente interesante en la que hemos aprendido todos muchísimo. Como vemos, realmente pues no hay una respuesta certera, ¿no? a las preguntas que han formulado pues, los asistentes, pero sí que creo que tenemos más luz. Tenemos más luz en estos momentos sobre pues, bueno, pues una de las cuestiones que más está afectando en estos momentos tanto importadores como exportadores, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos. Yo no sé si desde la Fundación queréis decir algo más. José Leandro o Eva. Sí, no, simplemente daros las gracias por la gran participación a este evento digital. Yo creo que ha despertado mucho interés, se han tratado cuestiones de gran impacto en el comercio internacional y también sobre las consecuencias que puede tener o que ha tenido este aumento de fletes en la economía española, y yo creo que esto es justamente lo que interesaba a nuestros oyentes de hoy, nuestros participantes. Muchas gracias a todos.